Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Edor Tachave y la verdad que primero que todo quería agradecer a la organización por darnos esta posibilidad al Centro de Ciberseguridad Industrial de participar en este evento organizado tanto por Inmune como con HackerBears y trataros de acercar algunas cuestiones relativas a lo que es la ciberseguridad industrial. En primer lugar, me gustaría presentar lo que es el Centro de Ciberseguridad Industrial, que no es más que una organización sin ánimo de lucro que surge en el seno de las industrias y lo que trata es de impulsar la ciberseguridad industrial en todo el mundo, ya que tenemos representaciones tanto en Sudamérica, Norteamérica, Europa, Rusia y otros países de Oriente Medio. Y en ese sentido, lo que nosotros tratamos de hacer y lo que son nuestros objetivos es, de alguna manera, conectar a profesionales y expertos en colaborar, crear informes sobre la situación para tener un feedback de qué es lo que está ocurriendo en otras partes del mundo y ver un poco la evolución en materia de ciberseguridad industrial, facilitar canales de comunicación con interlocutores. Hay veces que hay muchos agentes, también el mundo industrial es muy heterogéneo. Y sobre todo también hacer una labor de formación, concienciación, sensibilización a profesionales y estudiantes a través de nuestros distintos programas que tenemos en activo. Porque la verdad que hay una alta demanda en formación de ciberseguridad y en ciberseguridad industrial concreto y obviamente desde el CCI lo que queremos es que todos los profesionales que estamos involucrados y colaboramos tratamos de crear un ecosistema en el cual pues, bueno, ofrecer y compartir todo nuestro conocimiento y así poder dinamizar el mercado de la ciberseguridad industrial. Como os decía, mi nombre es Edor Tachave García, soy coordinador de ciberseguridad para el Centro de Ciberseguridad Industrial en el País Vasco, en el norte de España, y también soy miembro del equipo de expertos, en concreto de redes industriales. Y hoy un poco mi intervención versa sobre esto, ¿no? Sobre la protección y las estrategias de protección para redes industriales. Llevo en torno de 12 años en el mundo de la ciberseguridad industrial, participo en proyectos en distintos sectores como la automoción, la energía y la industria manufacturera y ya pues cuando el tiempo me lo permite, aparte de ser formador y colaborar con otras iniciativas, pues escribo artículos en mi blog personal. Y como os decía, hoy voy a acercaros un poco dentro del paradigma de la ciberseguridad industrial, aquello que tiene que ver con las estrategias de protección. De un tiempo a esta parte, cada vez estos entornos de maquinaria, de fábricas, de industria, comienzan a estar más conectados, porque la verdad que es una forma, es un medio para recoger datos y poder mejorar los sistemas de producción, optimizarlos también y reducción costes para las empresas. Y, por lo tanto, pues eso permite o da lugar a que los equipos comiencen a estar más expuestos. Entonces, me gustaría presentaros, primero que todo, el modelo de referencia de las tecnologías de operación y que están presentes tanto en maquinaria, en plantas o cualquier industria manufacturera. Como vemos, aquí hay distintas capas. Este diagrama ilustra la pirámide de automatización industrial donde se encuadran los principales dispositivos y sistemas. Como vemos, hay distintas redes. Nosotros nos vamos a focalizar hoy solamente en las tres primeras, en la red de campo, en la red de control y en la de supervisión. ¿Pero qué son estas redes en realidad? Pues bien, en el nivel 0, en la red de campo, lo que tenemos son los sensores y los actuadores. Y vosotros os preguntaréis, ¿qué es un sensor? ¿Qué es un actuador? Pues bien, un sensor no es más que un dispositivo, un componente que es capaz de transformar una magnitud física en una señal eléctrica. Imaginaros, por ejemplo, un sensor de humos en un edificio, ¿de acuerdo? Entonces, ese sensor transmite una señal entre 0 y 24 voltios que va dirigida a un elemento de la red de control que os describiré ahora. Y si quizás lo que estamos midiendo es una temperatura, una presión dentro de una tubería, de un sistema de refrigeración o un sistema hidráulico o neumático, pues tendríamos una medida analógica que ahí lo que se mide es la intensidad de la corriente que va de 4 a 20 miliamperios. Esa señal, de acuerdo, que generan estos sensores va dirigida a, como os decía, un elemento de la red de control, que generalmente son los autómatas y los PLCs. Puede haber algún otro, pero principalmente son los PLCs. ¿Y qué hacen estos equipos?
Pues tienen unos módulos donde reciben esas señales que le proporcionan los sensores y en base a su parametrización y su configuración lo están leyendo continuamente y si hay algún cambio, pues mandan una señal de salida. ¿A quiénes? A los actuadores que encontramos nuevamente en el nivel 0 o en la red de campo. Entonces, como os decía, imaginaros que tenemos esos sensores de humos en un sistema antiincendios. Esto es un ejemplo muy sencillo para acercaros este tipo de conceptos sin ser familiarizados. Entonces, como decía, esos sensores de humos mandan esa señal al controlador, el controlador la está revisando continuamente y en el momento que un sensor deje de mandar esa señal, actúa y pone en marcha el sistema antiincendios. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso también requiere de una supervisión, porque yo no me voy a conectar a ese PLC automata para ver si todos los sensores están adecuados, están mandando señal, o, por ejemplo, si es un sensor analógico, mandar los valores relativos a esa presión o esa temperatura. Con lo cual, tenemos una red de supervisión, que los principales componentes son los servidores SCADA y los elementos HMI, Human Machine Interface, que no dejan de ser meras interfaces gráficas que nos van a permitir a un operario o a un técnico de mantenimiento o de ingeniería, poder saber cuál es el estado, si hay algún problema, si hay algún motor que se ha parado, si hay algún valor que está fuera de tolerancia y ha superado un umbral y se requiere poner en marcha algún tipo de protección. Con lo cual, tenemos comunicaciones verticales de los sensores hacia los PLCs, hacia los controladores, pero también verticales o al mismo nivel desde las estaciones de supervisión para pedir datos sobre valores, variables que pueda tener el PLC almacenados en su memoria. Con lo cual, todos estos equipos comienzan a estar expuestos en la red y más aún cuando ya hay sensores que en lugar de transmitir esa señal eléctrica ya vienen con una interfaz de comunicación que permiten esos valores mandarlos por una trama, que puede ser Ethernet, y hacérselos llegar por alguno de los protocolos basados en tecnología Ethernet hacia un controlador. No necesariamente tienen que ser esos 2 o 3 hilos que forman parte de ese suministro eléctrico y poderlos llevar a, como os decía, esos PLCs. Y aquí tenéis algunos de ellos. Esto que tenemos aquí es un final de carro. Lo único que hace es que cuando hay un objeto o con cualquier cuerpo que golpea esta rueda, se cierra el circuito y el PLC, ese controlador, ya sabe que recibe una señal. Podemos tener fotocélulas, que no tienen que ser simplemente siempre elementos mecánicos, también podemos tener señales luminosas. Imaginaros que, por ejemplo, necesitamos saber cuántas botellas en una planta envasadora de vino, de cerveza o de agua mineral, de acuerdo, pues sale a la hora o al minuto. Pues cada vez que se rompe ese haz de luz, el controlador va contando y va sumando 1 y así cada minuto, cada hora podemos tener con exactitud lo que está sucediendo. Podemos tener sensores de temperatura o, por ejemplo, caudalímetros para saber los centímetros cúbicos o metros cúbicos que están pasando, como veis, en esta tubería en un sentido o en otro. Los controladores, bueno, los PLCs que hablábamos, ¿qué aspecto tienen? Pues aquí os he puesto un ejemplo de 3 de ellos. Este que vemos aquí, por ejemplo, es de un fabricante como Siemens y los controladores tienen una pequeña CPU que veis aquí, que tiene su microprocesador, su memoria y un módulo de comunicaciones dependiendo el tipo de modelo. Este modelo concreto es modular, es decir, aquí permite añadir módulos con distintas funcionalidades, ¿de acuerdo? Que pueden ser señales digitales o analógicas, tanto de entrada como de salida, pero luego también aquí los tenemos simplemente compactos. Tenemos un número reducido y limitado de entradas que no podemos expandir. Entonces, los sensores podrían ir conectados aquí y los actuadores, las salidas en este otro. Bueno, estas son tecnologías de distintos fabricantes que no podemos encontrar. Y luego, más a la derecha, y quizás el aspecto de tener un disco duro, interfaces Ethernet, discos USB o su salida de DVI, pues también lo podemos encontrar basados en arquitectura PC, con lo cual también potencialmente son susceptibles a tener la misma vulnerabilidad del sistema operativo que puede tener otro elemento. Aquí el grado de automatización se consigue mediante software en lugar de hardware. Y luego, como actuadores, pues también podemos encontrar, por ejemplo, un cilindro neumático o hidráulico que llega el fluido o el aire por aquí, sale por este lado y de mientras hace mover este vástago dentro de su interior para desplazar alguna carga. También podemos encontrar, como no, la puesta en marcha de un motor o, por ejemplo, la apertura o cierre de alguna electroválvula. ¿De acuerdo?
Y algo más importante que siempre pasa desapercibido en este mundo, y es que en castellano hablamos de seguridad, pero en el mundo de la industria, cuando hablamos con algún ingeniero de automatización, se separa mucho lo que es el security, que no deja de ser proteger a las máquinas de las personas, y el safety, que es proteger a las personas de las máquinas. Es decir, cuando todo sistema de control de automatización está en funcionamiento, no debe suponer un riesgo o un peligro para los operarios, con lo cual también hay otros controladores con otras entradas, como pueden ser estas barreras infrarrojas o estos sensores de proximidad que se encargan que una persona no tenga o que no sufra ningún daño. Por ejemplo, podemos ver aquí 2 células robotizadas y aquí pues los elementos safety, que no deja de ser el mecanismo que detecta que si esa puerta se abre y da lugar a que pueda entrar una persona y que el robot le golpee, automáticamente se le mande la orden al robot de que pare para evitar justamente un daño. Y estos equipos también, estas comunicaciones se pueden producir con protocolos basados en Ethernet, que son las redes a las que estamos acostumbrados. Pero, como os digo, no necesariamente tiene que ser así. También hay sistemas y comunicaciones serie a nivel local que no exponen los equipos, ¿sí? Con lo cual sí que me gustaría acercaros este concepto, esta idea, porque muchas veces pasa desapercibido y es más importante que los controladores que gobiernan las máquinas. Y si nos vamos a qué aspecto tendría en la vida real, pues aquí tenemos un armario eléctrico donde en esta parte de aquí podemos localizar la CPU que os hablaba anteriormente. Y todo lo que veis aquí, esto sería un único PLC con su unidad de CPU que procesa todas las entradas y salidas, ese conjunto de entradas y salidas donde vienen las entradas, o sea, las señales de los sensores y de los actuadores, estos elementos de safety, que estas funcionalidades pueden estar en equipos dedicados o también integrados, como veis en la foto, un switch, porque si os fijáis, este módulo tiene un cablecito verde que comunica con este switch de aquí para mandar o enviar información a otras partes, y luego, por supuesto, una fuente de alimentación, ¿sí? Obviamente, sin electricidad, pues no va a funcionar. Ahora bien, lo que os decía antes, ¿cómo supervisamos toda esa actividad? Pues lo hacemos a través de las interfaces hombre-máquina, principalmente a nivel local, con lo cual estos equipos, que pueden ser un PC con un software instalado o un firmware más básico, lo que hacen es pedir información a los PLCs para poder recoger datos, leer variables, escribirlas, rearmar la estación si se bloquea, pues un motor, una correa o simplemente que nos salte una alerta para ver si hay algo que no va bien, si hay un valor que se ha superado un valor máximo o cualquier otra razón. Y luego, sobre sistemas más complejos, donde ya tenemos que tener una visión de lo que ocurre en la fábrica por completa, están los servidores SCADA, que también estarían dentro de esa capa de supervisión. Como veis aquí, tenemos 2 depósitos y podríamos visualizar si esta bomba está en funcionamiento, si una válvula está abierta o cerrada, recoger datos acerca del nivel de pH del líquido que fluye por las tuberías, la temperatura y cualquier otro valor que sea necesario para el normal funcionamiento. Como veis, todos estos equipos que están aquí, pues es necesario que se comuniquen entre ellos para recoger la información deseada. Y como veis aquí, la parte de servidor SCADA, lo que tendría un centro de control para supervisar la actividad de una planta. Todo ello, como os decía, pues comunica entre sí sobre distintas topologías y sobre distintas arquitecturas. En mundos, estos tipos de entornos son muy heterogéneos y en algunos espacios podemos encontrarnos unas y luego otras. Topologías en estrella, topologías en bus serie, en alta disponibilidad con 2 puertas de enlace, topologías en anillo comunes en el sector eléctrico, subestaciones y centros de transformación, otras variantes. También tenemos topologías o arquitecturas con protocolos que permiten el envío de información por 2 canales en paralelos y que puedan llegar a un sitio 2 tramas iguales, réplicas, con lo cual el tiempo de convergencia en este caso es 0. Arquitecturas inalámbricas también, pero los equipos finales son capaces de retransmitir señales de equipos próximos a ellos, y luego ya por último cables como son el cable radiante, el R-coax, porque dan unos radios de cobertura muy, muy pequeñitos, ¿no? Es una tecnología inalámbrica pero distinta a las anteriores. Como lo veis, que aquí hay topologías que difieren de lo que hay en el mundo real.
Y ya dicho esto, tenemos que pensar en cuál es el concepto, la aproximación de proteger este tipo de entornos. Generalmente, lo que como norma general se aplica un concepto de defensa en profundidad. Este es el más extendido y, digamos, la puerta de entrada, lo cual no quita que se complementen con otro tipo de aproximaciones de la seguridad. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, pues es un sistema de defensa por capas, en la que la primera capa, por supuesto, es el personal responsable de los sistemas y redes del mundo IT, ¿de acuerdo? Pero también el personal de mantenimiento, de ingeniería que puede estar dando soporte o servicio en una planta. Luego, controlar la seguridad física, que no se tenga acceso a ese dispositivo. La segunda es la seguridad en la red y luego ya podríamos ir a la integridad del sistema, bien sistema operativo o firmware, seguridad en aplicaciones, que como hemos visto es necesaria, y luego por último llegaríamos al sistema de control industrial. Yo me voy a centrar en esta intervención en la seguridad de red. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues cada empresa lo que tiene son un entorno de oficinas donde estaría recursos humanos, donde podría estar la gerencia, contabilidad, y luego tenemos aquí una zona de la planta donde estaría toda nuestra maquinaria, los sistemas de producción, máquina herramienta, robots, depende de lo que haga esa empresa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Primero que todo, definir los perímetros. Por un lado, el entorno de oficinas, por otro lado, el entorno de OT. Y vosotros diréis, bueno, recursos humanos, va a tener interés en conectarse o un intruso en conectarse a la red de campo. Bueno, igual no, pero sí que dentro de la operativa normal, personal de mantenimiento tiene que conectarse a esa unidad de CPU, a ese PLC, para ver cómo está el estado sin tener que desplazarse in situ, porque igual estos equipos pueden estar geográficamente dispersos. Con lo cual, concepto de separación, definimos los dos entornos y restringimos los accesos. Y luego, el segundo concepto es el de segmentar, que ¿qué es lo que hacemos? Solamente la zona de planta le dividimos en zonas más pequeñas, de tal manera que si algo se produce en alguna de ellas, no se propaga al resto. Una zona podría ser un conjunto de maquinaria, una parte de una instalación o infraestructura más compleja, y luego también es importante definir que esos servidores que prestan servicios, servidores SCADA, servidores de producción, recogida de datos, controles de calidad, que estén en una DMZ industrial, en un segmento aparte, para también controlar el acceso. De esta manera reducimos el grado de exposición y, por otro lado, impedimos que un incidente de seguridad se pueda propagar en la red, y de esa manera pues podamos recuperar la actividad lo antes posible. No quiero profundizar más en esto, sino invitaros a que os podáis descargar. Es un documento gratuito donde toda esta serie de conceptos profundiza más, y lo hemos publicado desde el CCI. Como os digo, solamente os tenéis que registrar en la página, descargarlo y aprenderéis más sobre este tipo de ideas y de estrategias en materia de segmentación y cómo cumple con una norma de referencia. Otro de los aspectos para equipos más críticos es poner cortafuegos adicionales para proteger equipos muy concretos que están fuera de soporte, que no se les puede, digamos, tocar porque son equipos muy viejos. Para que os hagáis una idea, yo en mi trabajo me llego a encontrar Windows 98 NTs y aquello está funcionando desde hace 20 o 25 años sin ningún tipo de problemas. Con lo cual, en equipos críticos, importante poner protecciones adicionales, y si son equipos con capacidades de Next Generation Firewall, que es lo que se recomienda. De ahí podéis ver distintos tipos de iconos, ¿de acuerdo? Para inspeccionar tráfico en busca de código malicioso, sistemas de detección de intrusiones o control de aplicación, el Deep Packet Inspection, que se puede hacer sobre protocolos industriales y que veremos en unos minutos un ejemplo de ello. Entonces, para equipos más críticos, protección adicional dentro de cada zona, poner cortafuegos adicionales y así restringir el tráfico. Y otra de las cosas que también sucede en este tipo de entornos, y los perímetros cada mes están más difusos, es el entorno cloud. Uno de los aspectos muy importantes y usos que se le da es la recogida de datos de los distintos elementos de red. Es decir, yo puedo hacer consultas, pero en lugar de almacenarnos en un servidor en local, lo puedo enviar a una plataforma en la nube, bien de forma nativa, bien por el uso de una serie de pasarelas, ¿de acuerdo? Y luego también de forma nativa, ya no tanto los equipos de sistemas de control y automatización, sino, por ejemplo, PCs. Yo eso lo mando a mi plataforma en la nube y hay fabricantes que ofrecen este tipo de servicios, y de ahí poder interactuar con otros servidores que yo pueda tener. Es decir, si yo tengo servidores en la nube, de servidores MES que regulan la producción, los controles de calidad, poder asociar esa recogida de datos, por ejemplo, que yo hago sobre el consumo eléctrico, sobre el número de piezas desechadas,
o cualquier otro motivo y correlarlo y así poder ajustar y decir, pues yo tengo un producto que me consume mucha energía, poderlo fabricarlo en otra hora donde el precio de energía es más barato. Pero sí también tenemos que controlar los accesos a este tipo de plataformas, porque al fin y al cabo los operadores nos garantizan la disponibilidad de la plataforma, pero nosotros tenemos que ser los encargados de regular cómo, qué y de qué manera se accede a ellos, bien de un cifrado extremo o a través de algún elemento intermedio. Como veis aquí, las vulnerabilidades no solamente afectan al software que estamos acostumbrados, bien ofimática, bien navegadores. Aquí os he traído un conjunto de firmas de un fabricante de cortafuegos comercial, ¿de acuerdo? En el cual, pues, hay firmas relativas a productos del fabricante ABB, que es muy conocido por sus robots, pero también tiene otra serie de productos. También equipos del fabricante Allen Bradley, ¿vale? Microlegging 1400, también controladores numéricos de máquina herramientas, servidores SCADA para cross-site scripting, vulnerabilidades relativas al bypaseo de autenticación, muestras de credenciales, ¿de acuerdo? Inyección de comandos, inyección SQL en el caso de los servidores SCADA, que también suelen tener bases de datos asociadas para almacenamiento. Y luego también, como os digo, el hacer el Deep Packet Inspection, el control de aplicación. No solamente quedarnos a nivel de capa 4, supervisar IP de origen, destino y puerto, sino saber qué consigna, qué instrucción, qué comando se envía, que al fin y al cabo va a llegar al equipo final y lo va a ejecutar, porque la gran mayoría no tiene la capacidad de identificar al equipo que lo envía y a partir de ahí denegar o no la ejecución. Lo que le llega lo ejecuta y ya está. Y aquí tenéis algún ejemplo sobre el protocolo Modbus, en la que se hace una lectura o escritura de distintos valores, identificar otro protocolo industrial, Ethernet IP, que es un estándar, pero también podemos tener protocolo FINS del fabricante Omron, que es como puede ser Siemens, pero es otro fabricante. También peticiones de lectura de variables a través del protocolo OPC-UA o simplemente esta última que vemos aquí, mandar la consigna de que un PLC se pare. ¿De acuerdo? Yo sería capaz de mandar esta consigna por la red y si llega el equipo a un PLC de la gama, por ejemplo, de Siemens, S7300 o 400, lo podría llegar a parar. Y aquí, esto es una captura de pantalla de lo que se podría obtener, por ejemplo, cuando hacemos algún tipo de autoría o una persona ajena a nuestra organización, poder hacer esa primera labor de recogida de información, de identificación de sistemas o de servicios dentro de los equipos de nuestra red. Y esto corresponde a una aplicación donde yo, a través de una petición de lectura de una función concreta, me envía información relativa, por ejemplo, al módulo, al hardware que yo estoy utilizando, a la versión de firmware que tiene. Ya con esto podría buscar en Internet y encontrar en alguna de las bases de datos públicas alguna vulnerabilidad asociada. Pero además, lo que conseguimos con ello también es ver que no tiene una password, esa CPU asociada para controlar el acceso, y además vemos en la parte inferior que nos está diciendo que en este caso es una CPU modelo 315-2 que soporta protocolo Profinet y Profibus DP. Pero además, como os decía, estas CPUs también tienen pues, módulos de comunicaciones, como si fuera una tarjeta de red de un PC normal. Y también podemos encontrar información relativa. Y estos PLCs, si tienen acceso a 2 segmentos de red o más, pues también nosotros podemos alcanzar por una de ellas, pero sin embargo obtener información de las restantes, con lo cual fijaros que nosotros conseguimos información a través de estos protocolos industriales y obtenemos información del módulo, del hardware, de la versión de firmware y de otros segmentos a los que pueda tener acceso ese equipo, con lo cual ya nos hacemos una imagen de cómo está la red dispuesta de forma remota. Veis que se puede acceder a mucha información. ¿Y cuál es nuestro propósito? Pues justamente a través de esa estrategia de defensa de las redes industriales, de esos cortafuegos y de definición de una arquitectura, pues bueno, acorde a unos criterios de separación y segmentación, poder evitar estos accesos. Y aquí, por ejemplo, tenéis en un cortafuegos también comercial como esta petición que yo he generado o que yo he llevado a cabo por esta software, pues consigo tener registros y a partir de aquí, con una regla concreta, podría pararlo o impedirlo. Y entonces, de esa manera, un atacante no podría obtener información de mis redes industriales y, por lo tanto, no seguir avanzando en ese tipo de
de acciones que podrían llegar a parar pues la fábrica, porque yo si en lugar de esta información luego yo le mando una consigna de stop, podría parar la máquina, o sea, el PLC que gobierna esa instalación. Una vez que ya tengo estos logs, ya vendría una integración con otro tipo de sistema SIEM para poder correlar eventos, pero fijaros la importancia que tiene tener una buena arquitectura de seguridad, un buen dimensionamiento, y esta, como digo, es la primera medida que deben de llevar a cabo todas las empresas que lleven a cabo una actividad industrial, ¿sí? Para dentro de su negocio, sector manufacturero, energía o cualquier otra necesidad. Fijaros que con software libre, también con Nmap, podemos hacer algún tipo de escaneo y obtener información. Mucho cuidado porque estos equipos son muy sencillos, también presentan vulnerabilidades en los módulos de comunicaciones y con algún paquete mal formado para tratar de identificar algún tipo de vulnerabilidad podemos llegar a colapsarlo y a parar ese módulo de comunicaciones y la verdad que los daños que podríamos ocasionar pues podrían ser muy importantes. Hay que tener mucho cuidado con ello. No es recomendable hacer este tipo de tareas de igual modo en entornos IT. Todo se tiene que hacer de una manera mucho más controlada porque el impacto puede ser impredecible. La verdad, estamos hablando de equipamiento que puede tener 15, 20 o 25 años y por lo tanto no tienen los mismos recursos hardware. Y esto es un poco de lo que quería hablar, acercaros todo aquello que tenga que ver con la ciberseguridad industrial, en concreto en materia de comunicaciones, que es de alguna manera mi especialización, y de alguna manera, pues en nombre del CCI, agradecer a los organizadores, al resto de ponentes y profesionales que están detrás de esta iniciativa. Agradeceros, como digo, enormemente a ellos, a vosotros por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado y, por supuesto, bueno, desearos que dentro de estas circunstancias anómalas que nos encontramos desde el punto de vista sanitario, os encontréis bien, que os cuidéis mucho y, sobre todo, que si tenéis algún tipo de interés, tenéis a CCI en aquello que os podamos ayudar, os podéis registrar gratuitamente, recibir boletines, acceder a cierta documentación gratuita para poder aprender un poquitito más de este tipo de entornos que son tan heterogéneos, tan particulares y, sobre todo, pues bueno, encontrar quizás en esta otra variante de la ciberseguridad algo que os pueda llamar y, bueno, y quién sabe si nos podemos encontrar en un futuro. Así que muchísimas gracias nuevamente por vuestro tiempo.